Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Ávila Díaz, Cuevas González, Dario Ibarria, Doroteo Hernández, Lara Beltrán, Mendoza Alvarado y Telles Alberto, y el día de hoy hablaremos sobre la ruta del metabolismo a partir de FADH2. La fosforilación oxidativa es el mecanismo complejo mediante el cual las células aerobias fabrican ATP. Los electrones fluyen desde dadores electrónicos a través de la cadena transportadora de electrones. Esta fosforilación oxidativa va a tener lugar en la membrana mitocondrial interna. La forma de vida aerobia depende de las grandes cantidades de energía que el oxígeno hace posible obtener. La energía libre de este flujo de electrones está acoplada al transporte de protones hacia el espacio intramembranal. Las coenzimas reducidas que producen de la glucólisis, del ciclo del ácido cítrico y de la oxidación de los ácidos grasos son las principales fuentes de electrones. La ubiquinona, o también llamada coenzima Q o CoQ, es una benzoenzima liposoluble que contiene una cadena lateral. Puede aceptar un electrón transformándose en el radical semiquinona, también llamado ubisemiquinona. Al aceptar dos electrones, se convierte en ubiquinol, también llamado dihidroubiquinona. Actúa como puente entre un dador de dos electrones y un aceptor de un electrón. Si la ubiquinona presenta el término Q10, esto va a indicar que la forma de CoQ va a contener 10 unidades de isopreno. La cola le va a proporcionar a la molécula el carácter apolar, permitiendo su rápida difusión a través de la membrana mitocondrial interna. La cadena respiratoria mitocondrial va a contar con transportadores electrónicos, que la mayoría son proteínas integrales con grupos prostéticos capaces de aceptar y ceder uno o dos electrones. En las proteínas ferrosulfuradas, el hierro se encuentra en asociación con átomos de azufre inorgánico, átomos de azufre de residuo cisteína o ambos al mismo tiempo. Pasando a las flavinas, vamos a tener que estas son un grupo de sustancias heterocíclicas que van a presentar 3 anillos nitrogenados. Esta interviene en muchas reacciones metabólicas de óxido de reducción por transferencia de hidrógeno y se va a encontrar a menudo unido a un ADP. Su aceptor de electrones va a ser el anillo de isoaloxacina. Pasando a los grupos hemo, tenemos que esta es una porfirina que se sintetiza principalmente en la médula ósea y en el hígado. Cumple con funciones biológicas las cuales incluyen el transporte de gases y la transferencia de electrones. El hemo tiene una estructura lineal y plana, la cual va a contener un anillo de porfirina con un átomo ferroso en el centro. Esta se encuentra presente en hemoglobina, mioglobina, citocromos, peroxidaxa, catalasa, óxido nítrico sintasa y el triptófano pirrolasa. Esto se va a dividir en 4 tipos de hemos principales, los cuales veremos a continuación. Los siguientes son los grupos de ferradoxinas, los cuales tienen como función la transferencia de electrones, la catálisis, la activación de sustrato y el sensado del medio. Se trata de complejos de coordinación del hierro por grupos sulfuro, que constituyen cofactores redox de algunas enzimas. En la imagen podemos apreciar los centros de hierro-azufre, los cuales son 3. El primero, el A, consta de un átomo de hierro que se coordina con 4 azufres de residuos de cisteína. En el B, cada átomo de hierro se coordina con 2 azufres de cisteínas y con 2 átomos de sulfuro compartidos. En el C, se forma un cubo de sulfuro de hierro en que cada hierro se coordina con una cisteína adicional. A pesar de tener diferente número de átomos de hierro, cada uno de los centros de ferradoxinas aceptan o donan un electrón a la vez. En los citocromos, los grupos hemo van a tener 2 funciones, las cuales son la oxidación y la reducción del hierro, lo cual va a ser esencial en la cadena de transporte de electrones. Como mencioné anteriormente, aquí se van a encontrar los 4 tipos de hemos principales. El hemo A va a ser parte del complejo 4 del sistema de transporte de electrones. El hemo B va a ser el tipo más común de la hemoglobina, la cual también va a estar presente en mioglobina, peroxidasa y el ciclooxigenasa. El hemo C va a estar presente en las proteínas del citocromo C y se va a unir a través de las cisteínas. Y el hemo O va a funcionar en las oxidasas bacterianas. El FATH2 no es tan buen donador de electrones como el NADH, por lo que no transfiere sus electrones al complejo 1. FATH2 cede sus electrones al complejo 2, el cual no bombea protones. Debido a esto, las moléculas de FATH2 producen menor bombeo de protones comparadas con las de NADH. El complejo 2, oxucinato deshidrogenasa, oxucinato coenzima Q deshidrogenasa, se conforma de 4 subunidades proteicas. Cataliza la reacción del succinato a fumarato acoplándola con la reducción de la ubiquinona a ubiquinol. Las unidades A y B se encuentran en la matriz mitocondrial y cuentan con un sitio de unión para el sustrato succinato y 3 centros de hierro-azufre. Las unidades C y D son proteínas integrales de membrana que contienen un grupo hemo y un sitio de unión para la ubiquinona. La primera reacción de este complejo se dará en la subunidad A por la enzima succinato deshidrogenasa, la cual actúa en el 7º paso del ciclo de Krebs para realizar la reacción succinato a fumarato. Esto perdiendo 2 hidrógenos que serán transferidos a FAT
para que se reduzca a FADH2 parcialmente, para regresar a su estado oxidado soltando 2 protones a la matriz mitocondrial, por lo que solo hay transferencia de electrones a los centros hierro y azufre de la subunidad B. En estos centros, el hierro se reduce pasando a su estado oxidado cediendo sus electrones. Los electrones, al pasar por los 3 centros de hierro y azufre, llegan a la ubiquinona, donde se toman 2 electrones de la matriz mitocondrial para pasar a su forma reducida, que es el ubiquinol, para pasar al complejo 3. Además de la succinato deshidrogenasa, otras enzimas que utilizan FAD pueden ceder sus electrones a la ubiquinona, como son la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y la acil-CoA deshidrogenasa. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa cataliza la reacción glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona-fosfato en la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Utiliza como cofactor el FAD, que se reduce a FADH2 y continúa en la cadena de transporte de electrones. La acil-CoA cataliza la primera reacción de la beta-oxidación, que es acil-CoA a transenoil-CoA. Esto implica la transferencia de electrones desde el sustrato al FAD de la deshidrogenasa y después a la flavoproteína transferidora de electrones ETF, que a su vez pasa sus electrones a la ETF-ubiquinona oxidorreductasa, que aparte del FAD, tiene como cofactor un grupo hierro y azufre para pasar los electrones a la cadena respiratoria al reducir la ubiquinona. El ubiquinol, que es la forma reducida de la ubiquinona, formado en todas estas reacciones, pasará al complejo 3. El complejo 3 consta de una conmutación entre la ubiquinona transportadora de 2 electrones y los transportadores de un electrón que se consigue mediante una serie de reacciones denominadas ciclo Q. El efecto neto de la transferencia es sencillo. El ubiquinol se oxida a ubiquinona, pasando por semiquinona y se reduce al citocromo C para el complejo 4. Cabe destacar que se bombean 4 protones al espacio intermembranal debido a que pasan 2 ubiquinonas y en cada una se liberan 2 protones en la oxidación de ubiquinol a ubiquinona. Por el lado de los electrones, la oxidación de ubiquinol libera 4 electrones, de los cuales 2 se usan para unirse al citocromo C y luego unirse a la ubiquinona, volviendo la semiquinona y después otra vez para volver la ubiquinol, y los otros 2 se van a reducir al citocromo C, usando de transportadores un centro hierro-azufre y también al citocromo C1. Complejo 4, también llamado citocromo C oxidasa. Esta es la fase final del transporte eléctrico y contiene 11 subunidades, 2 grupos hemo, el hemo A y el hemo A3. El hemo A acepta los electrones provenientes del centro de cobre A y el A3 forma un centro binuclear junto con el cobre B. También contiene 2 núcleos y estos iones de cobre. Los inhibidores de este complejo son el monóxido de carbono, ácido de sodio, cianuro y ácido sulfídrico. Por cada electrón transferido se va a captar un protón del estroma matriz mitocondrial y se liberará un protón al espacio intermembranal. También hay que tener en cuenta que aquí se va a repetir 2 veces. Para comprender un poco mejor, vamos a explicar el mecanismo de acción. Primero va a salir 2 electrones del tercer complejo y se van a encontrar con el citocromo C oxidado, para así liberar 2 al complejo de cobre y reducirse. El complejo de cobre de citocromo A va a cambiar de oxidado a reducido y se va a ir a los centros de grupo hemo A, donde se va a transferir los electrones de hierro al hemo A3. Este grupo los va a mandar al complejo de cobre B y estos 2 electrones se unirán al oxígeno y van a formar así el agua, que será liberada al espacio intermembranal. También se van a liberar 2 protones a la matriz y, como habíamos dicho al principio, en la imagen se muestra un medio de oxígeno, pero como se va a repetir 2 veces, vamos a obtener un oxígeno que se va a unir a 4 protones de hidrógeno y así formar 2 moléculas de agua. Pasando al complejo 5, vamos a tener que el transporte de electrones va a generar un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana mitocondrial interna y se puede recurrir a la maquinaria molecular que utiliza la energía almacenada en este gradiente para poder impulsar la fosforilación de ADP, y es aquí donde entra la ATP sintasa.
la cual es una enzima sintetizadora de ATP, y esta es un complejo proteico en forma de hongo formada por dos componentes principales, una cabeza esférica que viene siendo F1 y una sección basal llamada FO, que está incrustada en la membrana interna. Tenemos que esta se le suele confundir que es F0, pero realmente representa la letra O, que significa oligomicina, que es una toxina que funciona uniéndose a la subunidad FO. Pasando a explicar cada una de estas unidades, empezando con F1, tenemos que esta es la unidad catalítica. Va a contener 5 diferentes polipéptidos con una composición de 3 cadenas alfa, 3 cadenas beta y una cadena delta, una gamma y una elipson. Vamos a tener que cada unidad catalítica o F1 va a contener 3 sitios catalíticos para la síntesis de ATP, y estos se van a encontrar cada uno en la subunidad beta. Y tenemos que la subunidad gamma se mueve desde la punta externa de la cabeza de F1 hasta a través del tallo central y hace contacto con la base FO. Y vamos a tener que las cadenas alfa y beta van a estar alternadas en anillos hexaméricos y van a ser miembros de las familias NTPasas, y las cadenas gamma y elipson van a formar el tallo central de la estructura. Pasando a FO, esta se le conoce como la bomba de iones de hidrógeno, y vamos a tener que esta se va a residir dentro de la membrana y va a constar 3 polipéptidos diferentes con una estequiometría de A1, B2 y C de 10 a 14, y estos números nos hablan sobre el número de cadenas que contiene la unidad. Y vamos a tener que esta va a tener, dependiendo de la especie, de 10 a 14 subunidades C. Vamos a tener que este va a ser el segmento hidrofóbico y va a contener un canal por el cual los protones van a ser conducidos desde el espacio intramembranoso hacia la matriz. F1 y FO van a estar conectados por el tallo gamma y elipson por una columna externa formada por 2 cadenas beta y una cadena delta. Y podemos considerar que el enzima está formado entonces por 2 componentes funcionales. Tenemos a las unidades móviles, que son los anillos C y el tallo gamma elipson, y a la unidad estática, que es el resto de la molécula. Pasando al mecanismo de la ATP sintasa, tenemos que Paul Boyer publicó una hipótesis en 1979 acerca del mecanismo de cambio de la fijación, y sus componentes nos hablan acerca de que la energía liberada por el movimiento de protones no se usa para impulsar la fosforilación de ADP directamente, sino principalmente para cambiar la afinidad de unión del sitio activo para el producto de ATP. Esto nos dice que una vez que el ADP y el fosfato inorgánico están unidos dentro del sitio catalítico de la ATP sintasa, los dos reactivos se condensan fácilmente para formar una molécula de ATP estrechamente unida sin la necesidad de la entrada de energía adicional. Esto nos dice que incluso aunque la reacción puede requerir el consumo de energía considerable, la reacción puede ocurrir de forma espontánea sin consumo de energía. Esto no significa que el ATP se pueda formar a partir de ADP sin gasto de energía. En cambio, nos dice que la energía es necesaria para la liberación del producto fuertemente ligado al sitio catalítico más que el evento de fosforilación en sí. Luego tenemos al segundo postulado o compuesto, el cual nos dice que cada sitio activo progresa sucesivamente a través de 3 conformaciones distintas que tienen diferentes afinidades para sustratos y productos. Boyer propuso que en cualquier momento los 3 sitios catalíticos están presentes en diferentes conformaciones, lo que hace que tengan una afinidad diferente por los nucleótidos. En cualquier instante dado, un sitio está en la conformación libre, que se le conoce como L, en la que el ADP y el fosfato inorgánico están débilmente unidos. Un segundo sitio está en la conformación T o la tensa, en la que los nucleótidos están estrechamente ligados, y el tercer sitio está en la conformación abierta o conformación O, que debido a que tiene una muy baja afinidad por los nucleótidos permite la liberación del ATP. Todas las moléculas de ATP producidas por una enzima activa se sintetizaron por el mismo mecanismo catalítico. En otras palabras, los 3 sitios catalíticos de la enzima están operando de manera idéntica, y Boyer propuso que cada uno de los 3 sitios catalíticos pasaban de forma secuencial a través de las mismas conformaciones L, T y O. Entonces tenemos que el mecanismo nos habla de que al comienzo del ciclo el sitio está en la conformación O. Como podemos ver en la figura A, vamos a tener que el sitio está en la conformación O y los sustratos ADP y fosfato inorgánico están ingresando al sitio. En el paso 1, el movimiento de protones a través de la membrana induce un cambio a la conformación libre o L, en la que los sustratos están unidos de manera débil. En el paso 2, el movimiento de protones adicionales induce un cambio a la conformación tensa, en la que la afinidad de los sustratos aumenta, lo que hace que estén estrechamente unidos al sitio catalítico. En el paso 3, el ADP y el fosfato inorgánico fuertemente unidos se condensan de modo espontáneo para formar un ATP unido de manera fuerte.
no se requiere un cambio de la conformación para este paso. En el paso 4, el movimiento de protones adicionales induce un cambio en la conformación abierta, en la que la afinidad del ATP disminuye mucho, permitiendo que el producto se libere desde este sitio. Una vez que el ATP se ha disociado, el sitio catalítico está disponible para la unión del sustrato y el ciclo se repite. En la figura B podemos ver un dibujo esquemático que muestra los cambios simultáneos en los 3 sitios catalíticos de la enzima. El movimiento de protones a través de la porción FO de la enzima causa la rotación de la subunidad gamma asimétrica, que muestra 3 caras diferentes de las subunidades catalíticas. A medida que la subunidad gamma gira, induce cambios en la conformación del sistema catalítico de las subunidades beta, provocando que cada sitio catalítico pase de manera sucesiva a través de las conformaciones T, O y L. A medida que rota en pasos de 120 grados, cada sitio de unión de la subunidad gamma interactúa de forma sucesiva con las 3 subunidades de F1. Durante un solo ciclo catalítico, la subunidad gira 360 grados, causando que cada sitio catalítico pase por todas las conformaciones. La condensación de ADP y fosfato inorgánico para formar ATP ocurre mientras cada subunidad está en la conformación T. Y el último componente nos habla acerca de que el ATP se sintetiza mediante catálisis rotacional, en la que una parte del ATP sintasa rota en relación con otra. Boyer propuso que la subunidad alfa y beta rotan relativas al tallo central. La rotación es impulsada por el movimiento de protones a través de la membrana mediante el canal de la base de FO. Pasando al mecanismo de rotación del anillo C, cada protón entra por el semiconducto citosólico y sigue una vuelta completa por el anillo C y sale por el otro semiconducto hacia la matriz. Según este modelo, el número de protones que se han de transportar para generar una molécula de ATP dependerá del número de subunidades del anillo. Y si el anillo tiene 10 subunidades, cada vuelta del anillo va a generar 3 ATP y fluirán 10 protones. Por cada rotación de 120 grados de gamma va a haber liberación de ATP y unión de un nuevo ADP y un fosfato inorgánico. Finalmente hablaremos sobre la suma del ATP. Primeramente, el Fad reducido va a donar sus electrones al segundo complejo, que es el succinato deshidrogenasa. Este no va a funcionar como una bomba, por lo tanto no va a bombear ningún protón. Solo los va a transportar a la coenzima Q y esta los transportará al tercer complejo, el cual sí va a bombear 4 protones, como podemos apreciar. Después va a pasar al complejo 4 mediante el citocromo C, que va a bombear 2 protones. Como podemos ver, se genera un gradiente de concentración de 6 protones que van a pasar por la ATP sintasa, fosforilando de ADP a ATP. Entonces, por cada Fad reducido se van a bombear 6 protones y por cada 3 protones se va a generar un ATP, siendo así que por cada Fad reducido se van a generar 2 ATP. En conclusión, el fabinadinucleótido es esencial para el metabolismo energético celular, desempeñando un papel importante para la generación del ATP. Su capacidad para aceptar y donar electrones lo convierte en un componente vital en la cadena de transporte de electrones y la producción de energía en forma de ATP.
En conclusión, el flavin-adenín-dinucleótido o FAD es una coenzima crucial en la producción de energía a través de la respiración celular. Actúa como un transportador en la cadena de transporte de electrones, aceptando y donándolos en varias reacciones bioquímicas. El FAD se convierte en su forma reducida, FADH2, al aceptar sus electrones y 2 protones. Este FADH2 luego participa en la transferencia de electrones a lo largo de los complejos de la cadena de transporte de electrones de la membrana mitocondrial interna. Cada molécula de FADH2 generada en el ciclo de Krebs puede producir aproximadamente 2 ATP durante la fosforilación oxidativa. A medida que el FADH2 dona sus electrones en la cadena de transporte de electrones, se libera energía que utiliza para bombear protones a través de la membrana mitocondrial. Esta diferencia de concentración de protones luego se utiliza por la ATP sintasa para producir ATP a partir de ADP y fosfato.